Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y todo el pueblo de Dios que dice, amén. Pueden tomar asiento y los niños maestros pueden ir saliendo. El Señor los bendiga y gracias siempre por todo lo que hacen. Gracias a todas las señoras que trajeron pasteles. Tenemos hasta una bisabuelita que nos trajo pasteles, y a todas las señoras, gracias por su amabilidad. ¿Mande? La señora Portillo, sí. Y lo digo por el hecho de que no tiene niños necesariamente que de ella que vengan al festival, pero siempre tan amable. Señor la bendiga, Beatriz. Se pudieron tal vez percatar de que el propósito de esto que hemos leído es que crezcamos en el conocimiento de la palabra para ser hallados por Él en vidas santas y para mantenernos en guardia contra los falsos maestros. Es el propósito, que crezcamos, que conozcamos la palabra de Dios para ser hallados cuando Él regrese viviendo vidas santas y para mantenernos en guardia contra los falsos maestros. A mí me gustaría decir que los falsos maestros única o exclusivamente están dentro de las iglesias. Desafortunadamente no es así. Falsos maestros, aunque no se llaman maestros, pero que de una manera y otra están hablando cosas que nosotros tomamos, las procesamos en ocasiones, creo que la mayoría no, pero que las tomamos y al rato pasan a ser parte en ocasiones hasta de nuestra manera de pensar. En 1971, el ya era ex-Beatle John Lennon escribe una famosísima canción que se cree que es una de las canciones más conocidas en el mundo entero. Sabrán cuál estoy hablando, con Imagine. Esta canción que el cantautor dice que nos imaginemos que no hay cielo y que no hay un infierno debajo de nosotros. Y lo dice esto, no es difícil. No es difícil imaginarnos esas cosas. Más adelante sigue él diciendo, imagínate que no hay religión. Y la razón que lo menciono es por el hecho de que no únicamente John Lennon, sino una cantidad significativa de cantantes componen canciones muy pegajosas. Estaba buscando yo canciones con entornos religiosos entre la música pop que cantan los jóvenes,
y me encontré con un número significativo de ellas, lo cual, por su ritmo, por su tono, canciones que son muy pegajosas, muy fáciles de aprender. Veía una de una persona, no quise ni aprenderme su nombre, pero ¿qué si Dios fuera como uno de nosotros? Canta esta persona. What if God is one of us, like one of us? Y empieza esta joven a cantar que a lo mejor Dios es como cualquier persona pobre, como cualquier persona que se sube a un camión, como cualquiera de nosotros, dice ella. Recuerdo también una canción de Jesús Adrián Romero donde dice que él ve a Dios en un niño, en la luna, y veo a Dios en diferentes partes como si fuéramos panteístas. Un panteísta es una persona que cree ver a Dios en todo. Una persona que cree que a Dios lo puede ver en un palito de un árbol o en una piedra o en un perro o en un carro o en algo. Es un panteísta, o sea, una doctrina donde Dios es todo. Y nos encontramos el día de hoy terminando nosotros con esta carta que en el corazón de Dios nace, donde de la boca de Dios es exhalada y se queda escrita para nosotros, donde es importantísimo que en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros pongamos muchísima atención, porque estamos rodeados, estamos bombardeados constantemente de cuestiones teológicas. El día de hoy la política se ha vuelto teológica, tiene tintes de teología, donde muchas de las cosas que el día de hoy se pelean tienen que ver con principios bíblicos, con principios de vida, donde se apoya a la muerte, la eutanasia, el aborto, la educación, donde se quiere enseñar a los niños a que ya no tienen una identidad con la que nacen, como dice el presidente ahora Donald Trump, quiere que se ponga esta situación de tal forma en donde un niño es niño cuando nace y la niña es niña cuando nace. Y lógicamente que hay una revuelta en donde al hombre lo quieren crucificar por decir cosas como esas, donde para un creyente debería ser, sí, así debe ser. Sin embargo, el día de hoy el liberalismo en el que nos encontramos está buscando cómo promover todo tipo de libertinaje, donde no nos percatamos, pero detrás de ello existen principios bíblicos que están siendo atropellados y en donde de una y muchas maneras a la persona que se quiere borrar del mapa es a Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quieren acabar con Él en todo tipo de entidad. ¿Para qué? Para que el hombre, una vez que ya no exista Dios en el panorama, entonces el hombre hace lo que le da la gana. No tenía pensado que quedara en rima, pero quedó. No está Dios, no importa cómo nos comportemos. Ustedes se han puesto a pensar que en muchas de las situaciones en las que nos encontramos, muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos porque tenemos temor de Dios. Aún los ateos. Tú le preguntas a un ateo que por qué no mata y te va a decir porque pues, no es correcto matar. Y le preguntas, ¿y de dónde viene eso? Y no va a aceptar que viene de la boca de Dios. El apóstol es bien claro en cuanto a lo que nos está enseñando el Espíritu de Dios a través de Pedro, y nos quiere decir que esto que estamos viendo se va a acabar. Así empieza, así lo empezamos a leer, el cielo y la tierra se van a acabar. Yo recuerdo hace algunos años donde vi un documental acerca del poder nuclear que existe en el mundo el día de hoy, y me acuerdo, esto se fue hace muchos años, decía que había un potencial de bombas nucleares hace muchos años donde se podía volar la Tierra 100 veces. Una bomba, hiciera una reacción, que volara otra bomba y otra bomba, dice 100 veces pueden acabar con la Tierra. Dice, ¿serán quemados? ¿Serán quemados de esa manera? No sabemos.
pero a final de cuentas Dios va a llevar a cabo sus propósitos independientemente de si haya bombas o no haya bombas, si haya guerra o no haya guerra. Pero el Espíritu de Dios le habla a su pueblo y es bien claro y bien específico y le dice que no se te olvide, todo esto se va a acabar. Por lo tanto, es importante que tú tengas conciencia de todo esto que te estoy escribiendo y que te fijes cómo es que has de vivir. Para muchos de los que en un momento dado piensan en la cuestión esta de que el fin del mundo, no estamos hablando necesariamente del fin del mundo en este momento, aunque aquí lo menciona de una manera muy categórica, pero sí quiero decir que el fin del mundo es para cada persona que en el momento en el que es llamada a la presencia de Dios se acaba el mundo, para esa persona. Al final de este servicio va a haber 12,625 personas que perdieron la vida alrededor del mundo. 6,312 personas mueren por hora, más o menos 151,000 al año. Se acabó el mundo para ellos. Y la cosa está en que todos y cada uno de ellos tendrán que comparecer ante la presencia de Dios. El capítulo 9 de Hebreos, el versículo 27 dice, porque está establecido para el hombre que muera, ¿qué dice? Y después de esto, el juicio. Mueren una sola vez y pasan a la presencia de Dios, a esperar el final día del juicio, donde el libro de Apocalipsis dice que se van a abrir los libros y se van a ver las obras de todos aquellos que murieron en la fe para darles conforme a la recompensa que Dios tiene para ellos. Para los que no murieron en Cristo, habrá castigo eterno, como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, con nuestra corta vida que tenemos, es importante que pongamos una seria atención a la palabra de Dios y nos preguntemos si estamos viviendo con una intención de vivir en santidad. Que el Espíritu de Dios nos puede llamar a todos y cualquiera de nosotros en cualquier momento. Hace unos días me platicaban de un joven de 35 años de edad haciendo ejercicio, tiene un paro cardíaco y pierde la vida. Un hombre que creció en el Evangelio y que eventualmente vivió haciendo lo que le plació, nada que ver con el cristianismo. Y yo seguramente que pienso que nunca esperaba tal persona ser llamada por Dios a tan temprana edad. Y la pregunta es si nosotros los que estamos aquí estamos listos para partir con el Señor en cualquier momento. Y dice aquí, por lo cual, dice el versículo 14 de la segunda de Pedro, capítulo 3, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, del fin, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y quiero entrar por principio de cuentas en esta primera parte donde habla de que nos quiere encontrar el Señor en paz. En esta paz en la cual el Señor Jesucristo no nos vino a dar no única o exclusivamente en el corazón, sino que nos habla de la paz que Dios nos da para con Él, para con los unos, para con los otros, para no vivir de cierto modo en un engaño donde creemos que estamos en paz y no estamos viviendo correctamente. Y por último, con los hermanos. La primera es una paz que independientemente de las circunstancias de la vida en la cual nosotros nos encontramos, la primera paz que nosotros necesitamos es la paz que viene de Dios y que se nos fue dada por medio de la persona del Señor Jesucristo. La búsqueda de paz el día de hoy ha proliferado no únicamente en la búsqueda de paz, sino en la búsqueda de placer. Y vemos cómo en esta nación hay una epidemia de drogas prescritas por médicos, donde muchas personas han perdido la vida, han querido tener un sentido de paz. Y el Señor Jesucristo vino y nos enseñó, dice, yo les doy mi paz. Yo les quiero dar mi paz, sí, primeramente la paz que reina en un corazón, pero una paz que está originada en nuestra paz con Dios. Un hombre, una mujer
que anda buscando tener paz en la vida y está enemistada con Dios, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Capítulo 2 del libro de Efesios dice así: Él, o sea, el Señor Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué quiere decir eso? Que antes teníamos una enemistad contra Dios, con Dios. Vino el Señor Jesucristo y a la hora de dar su muerte, su vida en la cruz, por nosotros, el velo es abierto y ahora tenemos acceso al Padre por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y ahora podemos decir que Él vino a tumbar eso que me separaba de Dios. A la hora que yo digo, yo reconozco que soy pecador y necesito el perdón de mis pecados, y lo acepto, me arrepiento, y Señor, yo te entrego mi vida para que tú reines en ella. Una persona que ha reconocido al Señor Jesucristo como el que le ha traído la paz entre Él y Dios, vive y experimenta una genuina y paz bíblica. La paz, hermanos, en el corazón del hombre no es un concepto, es una persona y su nombre es Jesús. No es lograr llegar a lograr obtener algo, es una persona con la que ahora tenemos una comunión, y Él, estando en nosotros, nos presenta como justos delante del Padre a la hora de habernos otorgado el perdón de nuestros pecados, y ahora tenemos paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz. Antes no teníamos paz. Cualquier persona que esté aquí, que quiera tener la paz verdadera, la primera que tiene que buscar es estar en paz con Dios. ¿Cómo se hace? Le puedes preguntar: Padre, ¿he pecado contra ti de alguna manera? ¿Has hecho tú algo que ha ofendido a Dios? ¿Has vivido tu vida de una manera independiente, arrogante, donde no necesitas tú invocar el nombre del Señor para que te guíe el día de hoy, para que te perdone de tus pecados el día de hoy? ¿Has mentido? ¿Has blasfemado? ¿Traes odio en tu corazón, resentimientos? Yo digo a las personas que cuando hay conflictos relacionales fuertes, les digo yo que la principal preocupación que yo tengo cuando veo personas muy enemistadas la una contra la otra, muy especialmente en el matrimonio y con los hijos, por supuesto, mi preocupación es esta: aquí el más ofendido es Dios. Sí, la persona más ofendida con nuestras ofensas hacia alguien más es Dios. Salmo 51: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando bajan a aquel paralítico en el Evangelio de Lucas, le dice el Señor Jesucristo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué se enojaron tanto los que estaban ahí? Dijeron: ¿cómo es posible que este hombre diga que tus pecados son perdonados si solamente Dios perdona pecados? Entonces, nosotros queremos ser hallados en paz con Dios. Es la primera cosa que queremos. Toda persona que no conozca de Dios, y que Cristo Jesús quiere reinar en tu corazón y presentarte a ti delante del Padre en paz para con Él. La segunda cosa es que aquellos que son cristianos nominales, domingueros, cuya vida no tiene ningún tipo de relación con la iglesia del Señor Jesucristo, excepto el presentarse una vez a, de cierto modo, cumplir con algún gusto, deseo, culpabilidad, compromiso, obligación, el nombre que le quieras poner, que una persona que vive así deje de vivir de una manera que no sea la que honre al Señor. Cuando el Espíritu de Dios inspira al autor de Hebreos, les dice en el capítulo 12,
versículo 12, les dice, levantad las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice el versículo 14 esto, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que vive en ese estado, tal vez anímico, de una tristeza con la que no hay paz con la gente, con la que hay tal vez enemistad, dice el Señor, enderésate, arréglate, pon tu vida en orden. Dice, porque sin santidad tú no vas a ver a Dios. Una persona cuyo interés no está en buscar cómo vive de una manera que le sea placentera a su Señor. La pregunta es, ¿a quién le está haciendo placentera esa vida? Hay personas que asisten y participan de cierto modo y que debemos de pensar de cierto modo un poquito en la persona de Judas. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor discipulador, estuvo en la mejor iglesia, tuvo a los mejores hermanos. ¿Y qué hizo? Traicionó al Señor Jesucristo. Tenía la doctrina más sana y traicionó a su Salvador. Andaba con él, lo vio, comió junto con él y lo traicionó. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de si no somos gente doble, gente hipócrita, que se cree pasar por cristiano cuando sabe perfectamente que Dios ve todo. Todo absolutamente. No seas de esas personas que creen que al cabo al final te arrepientes. He platicado una historia de una persona que me dijo eso. Me dijo, al cabo después me arrepiento, y estaba él recargado en un barandal, se tronó un cable de alta tensión, pegó, se cayó el alambre así, ¡pum!, se pegó aquí. Y el hombre saltó encendido, electrocutado, ahí quedó. Hermanos, no es la iglesia, no es el pastor, somos cada uno de nosotros responsables de cómo hemos de responder al Salvador. Un espíritu quebrantado, un espíritu enseñable donde venimos y no venimos a cuestionar. Todo lo que se nos enseña lo tenemos que pasar por un filtro de la palabra, por supuesto. Yo se los he rogado muchas veces. Todo lo que tú escuchas lo tienes que pasar por la palabra de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Una persona cuyo corazón está intencionalmente buscando cómo no ser un hipócrita, a la hora de ser enseñable, a la hora de ser corregido, de ser ajustado, el Espíritu de Dios va a obrar de una manera que tú no te imaginas. La tercera cosa, como les mencionaba hace un momento, era que estemos en paz los unos con los otros. Yo creo que si tú eres una persona que lee la palabra de Dios, habrás leído el capítulo 6 de Proverbios. Y si no lo has leído, te quiero pedir que lo leas ahorita en el capítulo 6, versículo 16. Porque son cosas que deben de interesarnos a todos. A todos. Y yo veo la primera parte de estos versículos y creo yo que puedo de alguna manera hacer una deducción para con aquellos que en un momento dado tienen tantos problemas en la vida y que no quieren ser instruidos en la palabra de Dios, que no aceptan ningún consejo, que no quieren que les digan nada, que no aprecian la corrección. Dice el capítulo 6, versículo 16 de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Vean la primera, los ojos del altivo, los ojos altivos. Una persona que se cree súper santa, súper buena, que todo está en orden, sin ponerse a considerar que puede traer un tronco en su ojo y luego quiere ver la partícula en el ojo del hermano, la paja.
La lengua mentirosa. Dice la palabra de Dios que toda la mentira viene del padre de mentiras, que es el diablo. Lógicamente, las manos que derraman sangre, y no única o exclusivamente son derramadoras de sangre en el sentido literal, porque cuántas veces gente no, tal vez hayamos deseado la muerte de alguien, incluyendo la nuestra. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo es que debemos de pensar. Lean el capítulo 4 del libro de Filipenses, lean el versículo 8 en adelante, dice, en esto pensad, piensa de esta manera. La palabra de Dios nos dice cómo pensemos. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 2 dice que nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios cuando nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Sigue diciendo, los pies que corren presurosos al mal. Vámonos a hacer esta locura. Ahí vas. El testigo falso, el que acusa lógicamente a los hermanos, lo mismo, exactamente hace lo mismo el diablo, dice el libro de Apocalipsis, que dice, y el que acusaba a los hermanos fue echado en el lago de fuego, los acusaba de día y de noche. Satanás acusa a los hermanos y en muchas ocasiones les hace saber hasta las acusaciones que les está presentando a Dios. Le dice, ve a ese que se dice ser tu hijo o tu hija. Ve lo que está haciendo, lo que está diciendo. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones de buscar en paz, de vivir en paz con Dios, sí buscamos cómo renunciamos de una manera muy intencional al pecado. Dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Esa es la séptima que le es abominable. ¿Ya viste al hermano lo que anda haciendo? Ay, no, déjame te platico de este hermano o de esta hermana. Preferible cerrar la boca y no abrirla que hacernos abominables a Dios. Y la cuarta, que Jesús nos encuentre teniendo paz que proviene de una confianza en Él. Hermanos, la paz con la que Dios nos quiere encontrar es una paz que viene en que Él nos hace saber por su palabra que Él es el soberano Dios, el creador del cielo y la tierra, y que todo está bajo su dominio y su control. Él gobierna absolutamente todo de una manera perfecta. Aunque tú y yo, en esta mente mortal, limitada, carnal, no lo logre entender, sobre todo cuando pasamos por situaciones difíciles, Él está en control, y en esas situaciones difíciles, Él te quiere recordar que aún en tu debilidad, su poder se perfecciona en ella. Que Él está contigo, que Él está por ti, que Él te está transformando a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Dice el capítulo 3 del libro de Colosenses, si gustan buscarlo, es el versículo 15, porque es importante cómo lo plantea el apóstol Pablo cuando se los dice a los colosenses. Me bendice tremendamente las palabras, la palabra de Dios perfecta. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses, y la paz de Dios, ¿qué dicen sus Biblias? Reine, gobierne. O sea, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dios te llama y dice el Señor, que reine mi paz en tu corazón, porque te voy a unir un cuerpo. Dice, y sed agradecidos. ¿Por qué estamos agradecidos? Porque Dios está en control aún en las peores circunstancias de la vida. Dios es bueno, es soberano y tiene propósitos perfectos para con aquellos que le amamos. Dice el versículo 6 que dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hermanos, esta paz que se pide, que se cree,
se recibe. Entonces la primera cosa que nos dice, ¿verdad? Ser hallados por Él en la paz. Y la segunda es, y ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Lo que hacían los falsos maestros es que vivían vidas manchadas por el pecado y tenían vidas públicas que daban de qué hablar. Y creo, hermanos, que ha habido y habrá siempre en el cuerpo de Cristo personas que dan de qué hablar a la hora de que se adjudican una fe que debe de ser congruente con el cristianismo, y más sin embargo hay unas fuertes irregularidades que hace a cualquier otra persona dudar de si verdaderamente o no es una persona que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo, a Timoteo, le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Este es un mandato de Dios. Si tú no eres un hombre de oración, porque tú piensas que a lo mejor tu esposa es la que debe orar, estás bien confundido, estás mal informado. Quiero que los hombres oren en todo lugar. En la línea para pagar, para poner gasolina, cuando vas en el carro, cuando te levantas, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando tus manos al Señor, sabiendo que si alguien te ha ofendido, tú lo has perdonado y lo has bendecido, y si tú tienes que pedir perdón, vayas y lo hagas. Orando en todo tiempo, en todo lugar, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos. Señor, nuestra vida debe de estar libre, hermanos, de la mancha del pecado por la obra que Cristo Jesús hizo en nuestros corazones. El derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario nos ha lavado de toda maldad, de todo pecado. De tal forma que si algo hacemos que está siendo ofensivo a Dios o a alguien más, venimos y le decimos, Padre, esto es pecado. Yo te quiero pedir que me perdones este pecado de ira, de maledicencia, de lo que sea. Te lo confieso y te pido que me perdones. Recuerden lo que dice Proverbios, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Dice, pero el que lo encubre no prosperará. Tú quieres ser una persona prosperada por Dios, y estoy hablando de la prosperidad de tu alma, no de la que los falsos maestros quieren predicar, que seas próspero. Esa es otra cosa. Vas a prosperar en tu alma porque estás en paz con Dios y estás en paz con los hermanos, estás tú en paz en tu corazón, de tal manera que tú necesitas ser una persona que se da con intención a vivir una vida bien consciente de que un día, el día menos pensado, Dios te va a hablar o va a regresar. Los falsos maestros han hecho creerle a la gente que no pasa nada. ¿Ve? ¿Cuánto se ha tardado el Señor? Hay una nota aquí, dice, necesitamos la gracia del Señor para ser santos, pero si intentamos volar únicamente con esa ala de la gracia, nuestro avión se caería al suelo, no está en sus notas, y se haría pedazos. Por lo tanto, también necesitamos el ala de nuestra responsabilidad y diligencia. Hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí en un momento dado sabemos qué pecados traemos ahí ocultos. Y si tú no los has identificado, es necesario que ores como oraba el salmista, creo que era el salmista, decía, Señor, líbrame, proverbio, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tú tienes que tener una duda de tu persona muy seria. Muy seria. El versículo 3 del capítulo 12 de Romanos dice que nadie piense de ti de más ni de menos, sino con cordura, conforme a la medida de la gracia que Dios nos ha dado. Piensa de ti con cordura. Y si el apóstol Pablo dice de los pecadores, yo soy el primero, ¿dónde quedamos todos nosotros? Señor, nosotros pecamos. Dice Juan, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Por lo tanto, es necesario que nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios,
a la hora que nos trae a convicción de pecado y nos lo muestra, busquemos cómo ser intencionales en dejarlo. Hermanos, si algo busca Dios, como dice la segunda de Crónicas, versículo 16:9 dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y esto, al ser recipientes del favor del Señor, lo que promovemos no es nuestra fama o nuestra reputación, sino la fama de Jesús. Hermanos, el día de hoy con los medios sociales, ¿a quién queremos impresionar? Con nuestras vidas bonitas, nice, donde le decimos a la gente una cosa y en la casa es otra. Hermanos, no se trata de nuestra fama, se trata de la fama del Señor Jesucristo viviendo vidas irreprensibles. Vidas que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú en tu corazón dices, Señor, yo me quiero arrepentir, yo quiero vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado, dice que los ojos de Dios te buscan para mostrarte su poder y su favor. ¿Qué buscamos en esta vida? ¿El favor de los demás? ¿Likes? ¿Friends? ¿Seguidores? ¿Qué buscamos? ¿Que no buscamos la gloria de Dios? ¿Que no es Él el que nos bendice? ¿Que no es Él el de la gracia y la misericordia? ¿O son nuestros amigos de Facebook? Déjenme les digo qué provocamos en ocasiones con los medios sociales, que la gente se ríe de nosotros cuando se dan cuenta de cómo vives realmente. Hermanos, si nuestra vida provoca que los incrédulos adoren a Dios, tiene que ser por la razón correcta. No porque ponemos cosas bonitas en el Facebook, en donde sea. No, nosotros queremos que la gente adore a Dios al ver nuestras buenas obras. Obras que se originan en un corazón que está en paz con Dios y que vive como vive irreprensiblemente. Eso es lo que buscamos nosotros. Es necesario, hermanos, es necesario e importante decidir vivir una vida que hable de Dios. Y la manera en la que esto toma lugar en la vida del creyente no es solamente por medio del conocimiento, sino por el renunciamiento al pecado. Y esto no es algo que de repente dice, ahora ya me voy a portar bien. No, es cosa de todos los días, que todos los días vengas y entregues tu vida al Señor Jesucristo. Ya ven que dice, no, es que yo en 1975 le entregué mi vida a Cristo. ¿Y hoy? ¿Y hoy? No. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, y decimos, Señor, tú reinas en mi vida el día de hoy. Haz conmigo lo que quieras hacer. Que tu nombre sea exaltado, Señor. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, les escribe a los filipenses en el capítulo 4 y les dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y me encanta porque pone enseguidita estas palabras. Dice, el Señor está cerca. Pedro nos dice, el Señor está cerca, vivan de tal manera que la gente los vea y que sus buenas obras que fluyen de un corazón genuino arrepentido, la gente diga, wow, esta persona realmente es creyente. Es una persona que me ha llamado la atención sus palabras, su gentileza. Hermanos, y nada más para que no se me vaya a pasar, ¿ok? Ahí les va. Tu gentileza empieza en tu casa. ¿Sí? En tu casa. El otro día me dio mucha risa, estaba yo con una pareja bien diligente que me ponen citas cada 4 o 5 meses. Y dice, venimos a platicar contigo, a decirte cómo está nuestro matrimonio, queremos oírte, bla, bla, bla. Entonces el marido, muy amable, un hombre muy de Dios, le dice, es que yo quiero ser siempre muy caballeroso, no nomás contigo, con todas las personas. Le dice, no, nomás con las demás personas, con las mujeres no seas tan caballeroso, Conmigo sí, con las demás no seas tan caballeroso. Y me dio mucha risa,
Porque a veces, en ocasiones, las personas quieren ser más simpáticos con los de afuera que con los de su casa. Maridos, si con alguien tienen que ser amables, es con su esposa, es con sus hijos, es con sus padres, es con sus suegros, es con sus hermanos. No andemos tratando de ser hipócritas, viviendo vidas dobles. La segunda parte de nuestra predicación, el versículo 15, dice: y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, nosotros necesitamos que nuestra doctrina sea bíblica. Una doctrina sana produce una vida sana. A veces en ocasiones que vemos a estas situaciones de conductas tan particulares, decimos, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Ayer le decía a Marta, hablando de cuestiones de legalismo, y yo le mencionaba, le digo, es que hay personas legalistas que son muy feas, son muy, la Biblia dice, y no, y hay otros legalistas que son más tranquilos, pero muy cuadrados. Y la razón que les menciono esto es porque nosotros, nuestra doctrina, primero que todo, tiene que ser bíblica, completa, de Génesis a Apocalipsis, en donde aprendemos acerca de la gracia y la misericordia de Dios, y donde nosotros tenemos que ver la palabra de acuerdo a lo que está escrita, no de acuerdo a lo que nos gusta, porque nos gusta en ocasiones torcer versículos para acomodárnoslos. Y les hemos dicho en muchas ocasiones que la manera correcta de leer la Biblia es, si tú tienes un versículo de esos que crees que se te pueden aplicar a ti nada más, yo te pido por favor que leas lo que dice antes, unos 5, 6, 7 versículos antes, lees el versículo y unos 5, 6, 7 versículos después, para que tengas un contexto y digas, de esto está hablando. Porque luego nos salimos con cada situación que parece ser que la acomodamos. Si una persona tuerce la escritura, y esto no es torcer la escritura, son deducciones que la gente hace, es que la Biblia se contradice. Yo te quiero pedir a ti, lector de la Biblia, tú eres una persona que eres lector de la Biblia, dile a una persona que te diga que la Biblia se contradice, que te enseñen dónde. Dile, ok, nada más dime en dónde. A ver si las encuentra. Y si las encuentra, tiene una respuesta de lo más lógico. Ejemplo, hay una parte donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Así dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y otra parte dice, porque no todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dicen, ¡ay, se está contradiciendo! Y luego lees el siguiente versículo, dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Sencillito. Entonces les digo estas cosas porque nosotros no podemos andar sacando de contexto la palabra de Dios sin ver qué es lo que está diciendo Dios en todo esto. Hermanos, si estos falsos maestros decían que Dios se está tardando en regresar, volvemos a la misma, volvemos al mismo amor de Dios. No ha vuelto el Señor porque quiere que nos arrepintamos, quiere que nos entreguemos completamente. Hermanos, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Él no vuelve, no porque está cumpliendo su promesa, sino por amor, hermanos. Por eso no ha vuelto Dios, por eso no ha vuelto el Señor Jesucristo aquí. Mientras el mundo se burla de que no ha vuelto, Jesús dice, no vuelvo por amor a ustedes para que se arrepientan. Tú eres una persona que sentadita dice, no, yo tengo mi manera de creer en Dios. Yo tengo mi religión. No saben nada de la Biblia, no hablan con Dios, no la obedecen, porque para todo aquel que en un momento dado pueda decir una cosa de esas, ustedes no van a ver en su Biblia, en la mitad de la Biblia, si les cae el Salmo 150 y dile, todo lo que respira, que alabe al Señor. Tú lo alabas. No, a mí esa onda no me cae. No me caen esas rolas.
Cuando Dios retarda su promesa, es con el propósito de que nos estemos deleitando en que aún no ha vuelto para poderle predicar el evangelio a alguien. Para nosotros buscar cómo estamos creciendo en santidad, cómo estamos nosotros renunciando a todo aquello que es pecado. Hermanos, nuestra doctrina está en toda la Biblia, no está en pedacitos. No estamos diciendo aquí nosotros que aquí en esto se rige todo. No, 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 no. Es la palabra de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento era la escritura, la palabra de Dios. Entonces hay gente que decía, no, nomás el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Hermanos, Pedro aquí está diciendo, nuestro amado Pablo nos ha escrito en algunas de sus epístolas, sus cartas, cosas difíciles de entender. No dice imposibles de entender. Difíciles. Dice, las cuales los indoctos, o sea, gente no preparada, los indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Como una vez estaba yo con una persona y esta persona tenía su doctrina muy definida y yo no podía sacar a esta persona de lo que dice Juan 4, Dios es amor. Sí, le digo, pero también es Dios justo, pero yo lo que creo es que Dios es amor. Y Dios me va a recibir, no importa qué. No logré yo salir de ello, pero quiero que vean en sus Biblias, en la primera carta que el apóstol Pablo les envía a los tesalonicenses, para que vean no solamente la seriedad de los tesalonicenses, sino Pablo mismo, sabiendo que a la hora de estar enseñando, sabía él que lo que les estaba enseñando venía de Dios. El Nuevo Testamento son escrituras. Toda la escritura está inspirada por Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11, llega el apóstol Pablo con los tesalonicenses y les está él diciendo algunas cosas y entre ellas les dice el versículo 11, también sabéis de qué modo, fíjense el cariño, el amor, el aprecio de Pablo por los tesalonicenses, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fíjense nomás, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Imagínense, los tesalonicenses escuchaban a los apóstoles enseñar la palabra de Dios, decían, esta es palabra de Dios. Lo que tú nos estás enseñando viene de Dios. Cosas que por la voluntad de Dios se quedan escritas y son cosas que podemos leer y entender. Por eso le dice, Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, mas no imposibles. Que quede eso bien claro, hermanos, en todos nosotros. Hay cosas que no entendemos, haz una nota, pregunta. ¿Y cuál es la razón por la que estos falsos maestros torcían las escrituras? ¿Saben por qué? Porque amaban el pecado. Una persona que se rehúsa a leer la palabra de Dios, que no quiere estar cerca de Dios, muy comúnmente no es exclusivamente por la cosa de que no pueden creer, sino porque no quieren creer, porque saben que implica una responsabilidad de vivir ahora de una manera nueva, la cual Dios en su misericordia nos da llena de bendición, llena de gracia, llena de poder, de tal manera que podemos disfrutar ahora de la paz con Dios, la paz en el corazón, la paz unos con otros y la paz de saber que estamos viviendo vidas no hipócritas. Hace un poco de tiempo veía una nota del pastor asistente de Jesús Adrián Romero, donde este hombre, Gustavo Falcón, en una predicación, ahí la pueden buscar ustedes en Facebook, en YouTube, perdón,
Le ponen ahí Jesús Adrián, pastor de Jesús Adrián. Dice él lo siguiente, en una predicación. Jesús no fue Dios en la tierra, porque si no, esto fue lo que dijo literal, no hubiera tenido chiste el sacrificio de Jesús. Una predicación. Les dijo así, después de esa oración, les dejo un punto teológico muy profundo explicado de la manera más sencilla. Yo lo vi y dije, yo no puedo creer esto. No lo puedo creer. No puedo creer que una persona niegue la deidad de Jesucristo. Número uno. Y luego que diga que no tiene chiste. No tuvo chiste. Porque si hubiera sido Dios, pues entonces, qué fácil. Hermanos, el que niega a Dios, al Señor Jesucristo en la carne, dice que es del espíritu del anticristo. Y la segunda cosa es esto. Escuchen bien esto. Solamente Dios nos podía haber salvado de su ira con el cordero sin mancha que Él nos dio. Dios mismo nos vino a salvar de su ira por medio de un sacrificio perfecto. Negar la deidad de Dios, del Señor Jesucristo. Lea Mateo 1, lea Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda negar la deidad del Señor Jesucristo? En un falso maestro. Ahora dirán ustedes, bueno, pues es el pastor asistente. Busque ahí, Jesús Adrián rechaza los salmos. En YouTube, busque esa y verá usted a una persona que dice que está cansada de ver tanta sangre, tanto sacrificio, tanta cosa fea en el libro de los Salmos, y por esa razón ya no los puede orar. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Diciendo que no únicamente él puede ya no orarlos, sino que le causa cansancio, porque habla de tanta cosa tan fuerte. Y dice que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo no habló de su ira. Yo no puedo decir, porque sé que estudió teología, pero ustedes lean el Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo habló de su ira en muchas ocasiones. Y nosotros no podemos hablar del Evangelio de Cristo sin la ira de Dios. No podemos, hermanos. Y sé que viene el paso. Nosotros, si alguien me pregunta, ¿me recomiendas ir al concierto? Le diría, no vayas. Porque en todos los conciertos comparte y ministra. Y son enseñanzas muy bien dichas, muy subjetivas, muy tranquilitas. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Y si le estoy diciendo que las canciones paganas traen una teología una locura. En ocasiones, no porque la persona sea cristiana, pueda cantar cosas y pueda enseñar en sus conciertos cosas que nos hacen ver a Dios de una manera donde lo podemos ver en un niño, en la luna, en el Señor que nos encontramos. Hermanos, Dios es santo. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando hagas algo a alguien, a mí me lo haces. Pero no dice, a mí me ves ahí. A Dios dice su palabra que el hombre no le puede ver y vivir. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla de la santidad de Dios, nosotros tenemos que temblar. Esto no es algo ligero, hermanos. Y aunque las personas sean famosas, por favor, seamos cuidadosos. Esto no es grato para mí. Eso os tengo que decir. Y el propósito de estas enseñanzas que hemos tenido han sido que nosotros aprendamos a discernir. Que sepamos, hermanos, que no todo lo que escuchamos es correcto, es teológicamente bien respaldado. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo así,
poquita levadura leuda toda la masa. Poquita levadura. Una mala idea acerca de la deidad de Dios nos lleva a pensar incorrectamente de Dios y a vivir de una manera que no es correcta. Y por último, hermanos, dice la palabra aquí que el Señor nos dice que estemos nosotros en guardia para no caer. A todos y cada uno de nosotros nos corresponde velar por nuestras almas, y no únicamente por nuestras almas, sino las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Padres, hermanos, hijos, cuñados, tíos, primos, los hermanos de la iglesia, los pastores de la iglesia, hermanos, por favor, por nosotros no dejen de orar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a guardar nuestro corazón de lo que la palabra enseña. Hay una de corrientes el día de hoy, hay una de seminarios por todas partes. Vivimos en la época de las conferencias. Es una cosa increíble lo que se ve el día de hoy. Y en ocasiones los falsos maestros no necesariamente o únicamente te están queriendo sacar dinero. ¿Saben qué quieren hacer en ocasiones? Decirte cosas como revelaciones especiales. Para que les aplaudas y digas, este es tu ungidote. Este sí tiene comunión con Dios. La comunión que Pedro y que Pablo tenían con el Señor Jesucristo, la podemos tener tú y yo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Todos. Dice Santiago, dice, el que crea que le hay, que se acerque con fe, no dudando nada. Dios quiere derramar de su gracia, de su poder, de su amor en tu persona. Y lo único que te dice es, tú no tienes fe, pídemela, yo te la doy. ¿Te falta sabiduría? Pídemela, yo te la doy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Don de Dios. Señor, no tengo fe, dame, ahí ya la tuviste. Señor, dame fe. Eso es tener fe. Hablar con Él. Necesito de ti, Dios. Hermanos, nosotros no tenemos una teología perfecta aquí en Misión de Gracia. No la tenemos. Pero sí cambiamos nuestra mala doctrina cuando vamos comprendiendo de una mejor manera la Escritura. Venimos aprendiendo, hermanos. No pretendemos, como les dije en una aclaración que hice hace tiempo, no pretendemos nosotros ser los sabios, los perfectos, los únicos. No. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero sí queremos estar aprendiendo la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, enseña la sana doctrina a Timoteo. Eso es lo que queremos. Una institución seria que toma la palabra de Dios en serio para vivir vidas serias para la gloria de Dios. Vemos en el libro de los Hechos a un hombre llamado Apolos. Este hombre, cuando se convierte y empieza a enseñar, no todo lo que hacía estaba bien. Le enseñar a unas personas, ¿sabes qué? Esto no es así. El hombre arregló. Así nosotros, hermanos. Y por eso les he dicho yo desde el púlpito, a cualquiera que de aquí sea un estudioso de la palabra, que nos encantaría que todos lo fueran. Cuando ustedes escuchen cualquier cosa que no checa, vienen con nosotros así. Oye, eso que dijiste, a ver, vamos a ver, ¿vienen a platicar? Nosotros necesitamos de su ayuda, de sus oraciones, necesitamos ser enseñables, no pretendemos ni creemos y estamos seguros de que no lo sabemos todo, por supuesto, pero termina Pablo diciendo, y con esto yo voy a cerrar, hermanos, de que toda la doctrina que nosotros vemos en la palabra de Dios parte de una cosa, parte del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y quiero que este último versículo lo veamos todos. En Efesios 3. Efesios 3, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ora de la siguiente manera. 3, versículo 14. Por esta causa le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Quiero que cerremos con una alabanza. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vean nomás todo lo que conlleva que el Espíritu Santo nos
ministre. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así empieza Pedro en el capítulo 1 diciendo de la gracia, que la gracia de Dios sea multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así mismo termina. Y nosotros, como termina el libro de Pedro, diciendo: a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, porque es importante que así como Pedro termina esta carta, la terminemos nosotros diciéndole que le amamos, que le queremos dar gloria.